Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador ha vivido un duro momento desde el 11 de septiembre cuando se conoció de la desaparición, primero de la abogada María Belén Bernal de 34 años. Y ahora, cuando ya se supo que apareció muerta tras lo que ya se dice fue un femicidio por parte de un policía del teniente Germán Cáceres, todo esto ocurre en un contexto de violencia extrema, de inseguridad crónica y una ausencia de autoridad estatal con un presidente prácticamente desaparecido, ausente, nulo en su actuación directa, permanente, constante, delante de la gente. Y parece que Guillermo Lasso cree que lo solucionará todo con una consulta tras un año y medio ya de estar en el poder. De esto queremos conversar con el constitucionalista Stalin Raza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Stalin, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Muchas gracias, Orlando. Un saludo cordial para la audiencia. Como ciudadano, como abogado, ¿cómo se siente con lo ocurrido con María Belén Bernal, una abogada reconocida en los círculos, incluso donde ya surgía como una figura muy interesante del trabajo en derecho, de defensa de derechos humanos? Bueno, consternado, ¿no? Consternado como creo que toda la población ecuatoriana en este momento, y quiero empezar esta conversación con ustedes presentando mis respetos a la familia de ella, mis respetos y mis condolencias. La situación en la que esa familia queda también es una situación muy grave. Esto no ha ocurrido, digamos, en un evento cualquiera, no es casual, no es aquellos casos que engrosan los números de los femicidios, que de suyo son ya escandalosos, claro. Pero ocurre en un contexto en el que hay participación del Estado, en el que ella entró a una escuela de formación de policía y desapareció. Fue probablemente, casi con seguridad, asesinada dentro de esa escuela de policía y luego su cuerpo fue ocultado. Parecería ser, según los primeros hallazgos que están siendo reconocidos por la propia policía, fue ocultada con el apoyo y con la complicidad de personal de la propia policía. Entonces eso le da a este caso un matiz distinto, un matiz en donde hay que analizar con las gafas, con las lentes, y eso es lo que muchos opinólogos en este país y en esta ciudad no entienden. Hay que analizarlo con las lentes del contexto de derechos humanos, del contexto de género, por supuesto, y del contexto de la protección integral al menor que queda. Esas son las tres gafas con las que los jueces y los fiscales y toda la sociedad debería mirar el caso, para que no sea un caso más, para que no nos quedemos simplemente en el fenómeno de la indignación que puede ser pasajero, claro, sino que entendamos que este es un tema estructural y ojalá este reconocimiento, que además ya con el reconocimiento de la policía de haber cometido omisiones, pues reconoce también que ha sido una falta de cuidado y ha sido negligencia estatal. Pero, Stalin, ¿se puede llegar a la conclusión de que es un crimen de Estado? Lo digo porque ya se empezó la campaña desde algunos sectores aliados al gobierno a desvirtuar y a calificar como un crimen pasional, como un asunto privado, como que es de un policía que solamente tuvo un problema con su esposa. Pero del otro lado hay reconocidos incluso defensores y tratadistas de derechos humanos que dicen todas las condiciones están dadas para que se califique de crimen de Estado. Es por esto, o sea, hay gente que quiere confundir acá con este apego estricto que tienen al principio de legalidad. Dicen, no hay en el Ecuador, en el catálogo de los delitos, uno va a ver y no encuentra algo que se llame crimen de Estado. Sí, es que no es así. Tampoco uno va al catálogo y encuentra un delito que diga crimen cometido en el contexto de género. Lo que hay que, una vez más insisto, es para graficar, ponerse las lentes de este enfoque con el que hay que mirar la aplicación de la ley para entender que esto genera diferencias. Por ejemplo, cuando uno trata un caso con enfoque de género, entenderá que las partes de la relación de poder no son iguales. Esa desigualdad, esa asimetría en la relación de poder implica que los jueces y los fiscales tengan que ponerse del lado del más débil. Y esto es así tiene que ser, al igual que cuando uno trata temas de derechos humanos. Cuando uno se pone las gafas, las lentes del contexto de graves violaciones a derechos humanos, tiene que mirar el caso de esa manera para entender en qué medida tiene que establecer responsabilidad a las personas que participaron en este femicidio. El delito se llama femicidio, está claro. El hecho de darle muerte a una mujer por razones de género dentro de un contexto de la relación desigual de pareja es un femicidio. Pero si esto se hace dentro de una institución policial con participación de miembros policiales, hay entonces que entender este caso bajo el contexto de la violación de derechos humanos, y a eso es a lo que en el sentido común, en la jerga común, se denomina crimen de Estado. Pero no hay que perderse en las sábanas y decir, claro, como no hay una definición de crimen de Estado en el Código Penal ecuatoriano, entonces no hay un crimen de Estado. Pero eso generalmente lo califican organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos
humanos internacionales, que cuando lo califican de tal manera le exigen responsabilidades, reparaciones y una serie de consecuencias legales al Estado. Es que son dos cosas diferentes. Ya. Cuando los organismos internacionales hacen esta calificación es porque precisamente los estados no han mirado con estas lentes el procesamiento interno del caso. Por eso es necesario que para evitar ser responsabilizado después ante organismos internacionales, las autoridades estatales, fiscales, jueces, la institucionalidad toda, el mismo gobierno, la propia policía tienen que colaborar en las investigaciones con esta perspectiva. ¿Por qué? Porque además esto se va a traducir en algo que es muy importante, en la forma en la que uno tiene que reparar a las víctimas. Porque cuando uno se pone también estas lentes de mirar las cosas desde la perspectiva de los derechos humanos, va a entender que las víctimas necesitan no simplemente la sanción de tantos años de cárcel para quienes cometieron directamente el femicidio, sino también van a necesitar verdad, van a necesitar justicia desde esta perspectiva y reparación desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, de género y de reparación integral al menor. Entonces no basta con que le pongan muchos años de cárcel a los partícipes de este evento, sino que además se establezcan mecanismos de compensación que busquen atención psicológica, atención médica, garantía de permanencia en los estudios, de las condiciones económicas de esa familia. Claro. Hay una concepción diferente. Por esto es importante mirarlo desde el enfoque de graves violaciones a derechos humanos. Pero Stalin, uno de los elementos que, por ejemplo, para nuestra audiencia en América Latina sería importante contextualizar es ¿cómo ocurre esto dentro de un conjunto de acciones y de inacciones, de delitos, de graves irregularidades que se han venido destacando y denunciando en la Policía Nacional? Es decir, no ocurre por fuera de un contexto. Es más, yo diría, me atrevo a decir que esto solamente explotó en la medida en que ya hay una acumulación de casos que no están resueltos por el propio Estado. El propio presidente ha dicho que en calidad de presidente siempre va a estar al lado de los policías. Pero el embajador de Estados Unidos denuncia narcogenerales. Hay policías involucrados en crímenes horrendos, en asaltos, en robos, en negocios piramidales. Esto ocurre en un contexto en el que la policía parecería que se perdió todo tipo de control y la autoridad política, en este caso el presidente, sobre ella no tiene actuación directa. Claro, es que estas cosas, estos eventos que ocurren son los síntomas de una crisis que se viene gestando y que es mucho más profunda, que se viene gestando desde la propia concepción, primero desde la estructura exclusivamente muy militarizada de una policía. Exacto. Que además entiende la jerarquía de una manera diferente a la que normalmente debería ser en una institución que lo que busca, y así está consagrada en la Constitución ecuatoriana, busca la protección de derechos. Entonces, desde ahí viene este problema. Y luego la doctrina, esta doctrina con la que se van formando y que lo que hace es expresarse esta vez precisamente en el lugar en donde se forman los policías, claro, que es una escuela de formación policial. Entonces, claro, si uno quiere hacer una reconfiguración institucional para darle a la fuerza pública, incluso para lidiar después contra la inseguridad, tiene que entender que la orientación primigenia es la protección, institución protectora y garante de derechos, claro, y luego generar estructura, es decir, desmilitarizar, entender la jerarquía con otro sentido, con un sentido mucho más participativo, digamos, y finalmente reformar la doctrina, claro, porque no alcanza simplemente con designar a una oficial mujer para que dirija esa escuela de policía. Claro. El problema no está ahí, el problema está en la formación y en la doctrina que esta misma policía, esta misma oficial mujer de la policía va a tener que expresarles y trasladarles a sus subalternos. Yo me acordaba ayer, y hacía una referencia a esto en el tuit, me acordaba de la novela de Margaret Atwood, ¿no? El cuento de la criada. Ah, sí, claro. Decía, hay ahí un grupo de mujeres a las que les ponen a adoctrinar a las criadas, a las que les llaman tías. Ajá. Y yo decía, no alcanza con poner una tía, claro, a que dirija la escuela de policía. Es necesario que se cambie la visión, que se cambie esta estructura puritana, machista, patriarcal, jerarquizada, militarizada. Entonces es un cambio muy profundo de mentalidad. Pero entonces ahí, para ir cerrando esta primera parte, Stalin, también hay un elemento que es muy importante. El actual ministro del Interior es el general Patricio Carrillo, que fue, si no me equivoco, 2 años comandante de la policía. Y él dice hay que cambiar cosas, hay que reestructurar esto, pero él no lo hizo cuando fue comandante. Y por otro lado está el hecho de que no puede dirigir un comandante de la policía, un excomandante de la policía, el Ministerio del Interior, porque en las ruedas de prensa donde le vemos con sus generales, él es un policía más, defiende a la institución policial, cuando el ministro del Interior, siendo un ciudadano civil, tendría que ejercer la fiscalización y el control directo a la policía. ¿Cómo queda el ministro Carrillo frente a esto? Aparte de que han pedido la renuncia muchas personas.
y la perspectiva política. Si alguien pertenece a la institución, ha sido parte de la institución y tiene grabado a fuego todos estos valores, todas estas cosas de las que hablábamos hace un momento, es muy difícil que haga un cuestionamiento, un escrutinio político de lo que está pasando en esa institución. Claro. Entonces sí, es un problema aquello, pero es un problema que se reproduce no solo con él, se reproduce con otros altos funcionarios del Estado que comparten esta misma formación. Entonces, para generar cambios en los comportamientos cotidianos, uno tiene que saber que primero tiene que cambiar uno mismo. Claro. Y parecería ser que estas cosas les explotaron a ellos en la cara y les confrontaron, creo yo que les están interpelando, ojalá para bien, con sus propias convicciones y con sus propias ideologías, ¿no? Claro, pero no quiero dejar de tratar este tema. ¿Es posible que una salida del ministro genere, por ejemplo, la posibilidad de una actuación directa desde la autoridad civil al sector policial? ¿Es posible eso? ¿O vemos que lo que usted acaba de mencionar, que es importante, el gobierno no ha dado muestras de aquello? Es decir, pone a controlar las cárceles a militares en retiro, a la unidad de inteligencia del Estado a un militar en retiro. Es decir, parecería que el gobierno del señor Lasso se asienta en eso, y no hay que dejar de mencionar que el señor Patricio Carrillo confesó que fue nombrado prácticamente por la Embajada de Estados Unidos. Sí, es que es esto. O sea, cuando uno tiene que ejecutar prácticas cotidianas, pero no está convencido de lo que hace, todo se ve como impostado, como trabajado ad hoc, ¿no? Claro. Si hay alguien, si en el gobierno hay un discurso de hostilidad hacia los derechos humanos, si hay un discurso de hostilidad hacia los feminismos. Les dijo el señor Diego Ordóñez que son violentas, que van a desestabilizarlas. No. Entonces, si hay un discurso de esa naturaleza es porque uno lo que está expresando es lo que tiene adentro. Claro. Y si uno tiene dentro, grabado una vez más a fuego, esas concepciones, esas ideologías pacatas, pues va a ser muy difícil que eso se exprese en políticas cotidianas específicas y de cambios verdaderos, ¿no? Más allá de que el problema que ha explotado les obligue a tener que tratar de utilizar un lenguaje que vaya más acorde con el tema de derechos humanos, claro. Para presentarse como conciliadores o ecuménicos. Pues la diferencia no está ahí, no está en las sábanas, está en las convicciones profundas, y esto creo que este gobierno no lo tiene. Así es que yo soy pesimista, no creo que se puedan esperar, aparte de cambio de nombres, no creo que se puedan esperar cambios sustanciales en las políticas y la estructura de la institución. Claro que sí. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con el constitucionalista Stalin Raza a propósito de la propuesta que ha hecho el presidente Guillermo Lasso. Todos estos problemas que estamos tratando los quiere resolver por vía de una consulta popular. De eso hablaremos a continuación. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con el constitucionalista Stalin Raza en un momento muy delicado, muy sensible en el Ecuador, a propósito del fallecimiento, de la muerte, del asesinato, del crimen contra la abogada María Belén Bernal. Stalin, esto que conversamos en la primera parte, más lo que se está viviendo ahora, ¿le garantiza al presidente que los ecuatorianos le puedan responder positivamente a una consulta popular cuando, por ejemplo, en la primera pregunta dice darles potestades policiales a los militares para que resuelvan el problema de la inseguridad? Es un golpe que le cae a él muy mal en este momento, porque ya su credibilidad venía muy baja y ahora con este problema la credibilidad va a ser peor todavía. En el gobierno, pero también esa sensación de insatisfacción que se vuelve un sentido común contra toda la institucionalidad. La gente va a reaccionar frente a eso y va a decidir su voto también en función de eso, más allá del contenido específico y puntual de las preguntas, que además no se sabe cuáles son, porque hasta ahora no sabemos. La Corte Constitucional primero tendrá que decidir si sí o si no, y yo creo que este acontecimiento último va a ser gravitante en la decisión de los jueces de la Corte Constitucional, precisamente cuando hay que analizar la ampliación de posibilidades que se plantea para que las Fuerzas Armadas se integren al control del orden público interno. Entonces, me parece que por ahí va la cosa. Además, creo yo, y esta ya es una opinión personal,
Creo que las tres preguntas que han sido planteadas en este eje de la seguridad no resuelven problemas cotidianos como son la violencia, los homicidios. Y que son urgentes, inmediatos, de ahora, de este instante, sí. Así es. Entonces, poniendo a participar a los militares en ocasiones excepcionales, porque además no es que puedan a participar de manera permanente, el gobierno lo sabe que la Corte Constitucional le ha dicho ya en cantidades, en repetidas ocasiones, que no se puede mantener esta participación de los militares de manera indefinida, y por eso lo que ha hecho es generar una especie de estado de excepción un poquito más prolongado para que los militares participen en tareas de orden público en casos excepcionales y por tiempo determinado. Claro. Para eso me quedo con el estado de excepción. No necesito hacer una reforma constitucional. Pero con tantos estados de excepción la violencia no ha bajado. Es que el problema es dar la vuelta en el círculo. O sea, no está el problema en integrar o no a las fuerzas militares de manera ocasional para el control de la delincuencia. El problema está en crear una institución policial que se encargue del control de la delincuencia de manera eficiente y con perspectiva de diferenciación en lo que significa lidiar con el crimen organizado, lo que significa controlar, por ejemplo, la protesta callejera. Pero usted ha dado la tónica del tema porque dice la Corte Constitucional, después de lo ocurrido con María Belén Bernal, va a tener mucho más cuidado de pronunciarse sobre eso porque efectivamente no resuelve el tema con una policía como la que tenemos. Frente a eso, ¿qué atribuciones tendría y en qué plazos podría la Corte determinar esto para que podamos considerar al menos que ya hay un escenario sobre el cual se pueda volver a conversar? Bueno, no tiene plazo la Corte en este primer momento. La Corte tiene dos momentos inicialmente, que son el uno, establecer si el procedimiento que ha elegido el presidente de la enmienda constitucional es el procedimiento adecuado, y para este no tiene plazo. Se entenderá que la Corte va a ser sensible con la necesidad del periodo electoral que se viene y por eso va a poder resolver este tema en un mes, digamos, mes y medio. Pero yo creo que con los últimos acontecimientos, siendo jueces, se puede apresurar, siendo los jueces seres humanos como son, y además mirando cuál ha sido la trayectoria que han tenido en pronunciamientos anteriores, uno estimaría, no tendría la capacidad de predicción de decir los jueces van a decirle que no. Hay 4 mujeres defensoras de derechos de las mujeres dentro de la Corte Constitucional. Absolutamente. Además, claro. Otra cosa que es importante, dentro de la consulta el presidente ha planteado y la Fiscalía le salió a responder diciendo que le den mayor autonomía o autonomía plena a la Fiscalía. ¿Qué implica eso? Porque sabemos el comportamiento de la Fiscalía en muchos casos y ahora en este, por ejemplo, del feminicidio, además ha sido muy directa y muy frontal con el propio presidente. Sí, es dar la vuelta otra vez en el mismo círculo. Porque ¿qué plantea el presidente de la República? Plantea crear un órgano paralelo al Consejo de la Judicatura, un Consejo de Fiscales, que además va a ser designado por la propia Fiscalía, o sea, por la propia fiscal o el fiscal que esté en ejercicio en ese momento. Que lo nombre el presidente, además. 7 personas que van a ser designados por la propia fiscal para que le controle a la propia fiscal. Entonces, dar la vuelta en el mismo círculo y realmente crear una bicefalía de órganos que lo que va es a entorpecer la gestión antes que a favorecerla. Así que, además, desde luego, esta reforma institucional, una vez más, no resuelve el problema de Juan, Pedro y María, que están siendo asesinados, violados o asaltados en la calle. Entonces, me parece que hay una miopía absoluta en los planteamientos. Y desde su punto de vista constitucionalista, desde abogado, desde ciudadano ecuatoriano, ¿cómo mira entonces la política del gobierno con respecto a derechos humanos, seguridad? ¿Hasta dónde tiene los elementos, tiene los ministros, tiene los cuadros, tiene los asesores que le permitan al menos tener un diagnóstico real para responder? Porque lo que vemos que el señor Diego Ordóñez de seguridad no sabe, el señor Patricio Carrillo, ministro del Interior, es un policía, digamos, en actividades ahora concretas. No hay entonces quien gobierne en ese campo. Es que es eso, o sea, no se les puede pedir peras al olmo. Si la gente descree de los derechos humanos, si la gente abjura de los principios democráticos, pues no se le puede pedir simplemente que haga una política que tenga ese contexto. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la gente se saque la sotana y deje la sotana en la casa para convertirse en policía. No, pues y además para velar por la ética laica. Claro. ¿Sí? Cuando existe una configuración muy estrecha entre estas convicciones profundamente conservadoras, acá decimos curuchupas, de la sociedad, de la política y de la vida, es muy difícil que alguien articule una política que tenga que ver con una posición democrática, de ética laica, de virtudes republicanas. Es muy complicado aquello.
Entonces yo creo que no hay como pedirle mucho más a este gobierno en eso, hay que seguirlo cuestionando y por supuesto la Corte tiene que ejercer su tarea de guardián precisamente de los valores fundamentales de la Constitución que están plasmados en esto, principalmente en una ética laica, segundo, en una visión de derechos y tercero, en una visión de que esos derechos beneficien a los ciudadanos y no privilegien a las instituciones, no al prestigio institucional. Claro, claro que sí. Pero Stalin, hay un elemento que no quiero dejar de pasar y por supuesto para la audiencia de América Latina es muy importante porque todo esto que está ocurriendo para el relato político del gobierno se reduce a que hay un narcotráfico dominante, predominante, que además está ligado a grupos políticos, pero ocurre en el momento en que, por ejemplo, en Colombia el señor Gustavo Petro lanza un discurso diciendo que la guerra de las drogas ha fracasado. Entonces, este relato sobre el narcotráfico, sobre la narcopolítica y demás que hay en el gobierno, ¿hasta dónde pesa, por ejemplo, para tomar decisiones como una consulta popular que apunta a bajar el número de asambleístas, pensando que con eso se resuelve, con lo que hablábamos de la fiscalía y otras preguntas que parecería que apuntan en la misma matriz ideológica? Sí, me parece que es el caballo de batalla. O sea, tenemos un problema real en el Ecuador, el aumento de la violencia. Entonces, en lo que se ancla el gobierno es en tratar de llegarle a la sensibilidad de la gente, vendiendo la idea de que estas reformas que propone hacer van a solucionar ese problema. Y en realidad no lo van a resolver, no lo van a solucionar. En realidad, si el gobierno piensa presentar el tema desde el punto de vista maniqueo, entre buenos y malos, entre narcotraficantes y gente de bien en el Ecuador, pues ese problema todos sabemos que no es así, no funciona de esa manera. La guerra contra las drogas es una guerra que es mucho más compleja, ¿sí? Si se lo quiere mirar desde la perspectiva de una guerra. Claro, ¿sí? claro. Lo otro es lidiar con el problema de las drogas con una perspectiva multidimensional. Y esa perspectiva multidimensional, evidentemente, este gobierno no la tiene. Y desde la perspectiva guerrerista, tampoco tiene ni las herramientas, ni las estrategias, ni las formas más adecuadas de lidiar con el problema de esa forma, porque propone cosas como las que está proponiendo. Pero ahí no cabe más bien la estrategia regional, es decir, un acuerdo regional. De alguna u otra manera también, por ejemplo, la UNASUR trabajó en eso con una secretaría, no me acuerdo si ese era el nombre, de seguridad regional, que planteó políticas comunes, acuerdos comunes. Entonces no se reduce al Ecuador nada más. Absolutamente, pero es que además hay una desconexión total con lo que ocurre geopolíticamente en la región. Uno tiene que mirar qué es lo que pasa en México. Claro. México lleva décadas en la famosa guerra contra el narco y es una guerra que no la ha podido ni librar, peor ganar. Y yo no estoy haciendo apología del narco, claro, entiéndase bien. Pero entonces si la estrategia de la guerra y la confrontación no es una estrategia eficaz, entonces hay que mirar el fenómeno de manera multidimensional y analizar esto. Claro. Estrategias de seguridad conjuntas, que es lo que se empezó a trabajar en la UNASUR en su momento, estrategias de seguridad globales, claro, claro, donde uno sin perder autonomía, sin perder soberanía, pueda también utilizar recursos y tecnología para poder controlar el tema en su fenómeno, digamos, en su epicentro, ¿no? También llegar más abajo. Pero claro, esta visión requiere, primero, de humildad. Segundo, requiere de desvestirse de las preconcepciones y entender que a pesar de que uno esté convencido de algo, ideológicamente y profundamente, una solución al problema pasa por entender las visiones de otros y por construir soluciones que vengan desde la propia sociedad. Por ejemplo, una de las objeciones grandes que existe a este proyecto de consulta es que se hizo en las 4 paredes de Carondelet. Claro, claro. O sea, nunca hubo una construcción desde abajo, una construcción desde los sectores sociales, desde los que tienen que opinar acerca de qué pensarían sobre el tema de seguridad o sobre el tema de reforma institucional. Claro, claro. Pero la última pregunta que tengo entonces, Stalin, tiene que ver con una cosa que puede ponerle incómodo si quiere también. Algunos creen que la institucionalidad de la Revolución Ciudadana con la presidencia de Rafael Correa encaminaba al Estado a un mejor ejercicio de la seguridad, de los derechos humanos, de la sociedad en general. Esa institucionalidad fue vaciada por Lenín Moreno y ahora prácticamente desmantelada por el señor Guillermo Lasso. ¿Hace falta volver allá? ¿Eso de allá era mejor? Hace falta ser autocríticos, hace falta mirar una perspectiva histórica de las cosas y señalar los defectos y resaltar los aciertos. Y de los aciertos seguir construyendo. O sea, nadie construye las cosas desde la nada, ¿sí? Todas la humanidad, la civilización se nanca sobre hombros de gigantes para seguir adelante, continuar. Entonces sí, hace falta esa perspectiva histórica, una perspectiva histórica crítica
autocrítica, Claro. pero también un ejercicio de honestidad y de rigor. Claro. Mirar qué fue lo que pasó y corregir lo que estuvo mal y mirar lo que estuvo bien y continuarlo o avanzarlo, evolucionarlo. Por eso es que es tan dramático escuchar voces que ahora dicen hay que dejar de lado la Constitución de Montecristi y hay que regresar a la Constitución del 98. Hay que consultar si la gente está o no de acuerdo en que regresemos a la Constitución del 98. Pues ya uno se probó dice, 20 años. Bueno, por favor, o sea... Ya se probó 20 Claro. años, claro. Esto desde la simple lógica normal y natural significa un retroceso hacia los caminos andados mal y polvorientos que tuvimos en esos 20 Claro, años. claro. Así que no, hay que mirar las cosas con perspectiva y hay que ser creativos. El problema es ese, el problema es de generosidad, de creatividad, de rigor académico, de rigor político, intelectual y también de honestidad política. Claro, claro que sí. Así es. Gracias, Stalin. Muy amable por Gracias, estar con Orlando. nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos en este momento también muy difícil, muy sensible, muy doloroso y dramático para ecuatorianos y ecuatorianas, particularmente para ecuatorianas que han sufrido en esta situación con la muerte de María Belén Bernal, un golpe muy duro en la lucha que han tenido los grupos feministas por evitar que se sigan matando mujeres en este país. Nos despedimos. Chao, chao.